Y versículo 24, libro del Éxodo, capítulo 2 y versículo... Vamos a leer, hermanos, hasta desde el 23 al 25. Amén. Éxodo capítulo 2, 23. Éxodo capítulo 2, 23 al 25. Vamos a ponernos de pie para una mayor reverencia a la palabra del Señor. Debemos, hermanos, reencontrarnos con Dios. Debemos reencontrarnos con Dios. Amén, hermanos. ¿Ya lo tienen? Éxodo 2, 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes. Cuando me digan amén, que ya lo tienen. Amén. Leo para ustedes. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Padre, bendice esta palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas hablarnos a nuestros corazones, que puedas hablarnos de nuestras vidas, y que podamos, Señor, añadir un fundamento mayor a nuestra fe para que podamos experimentar, Señor, no solamente una vida de satisfacción, sino también una vida en la que cada día, Señor, deseemos buscar más y más tu rostro y obedecerte en todo. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Podemos, hermanos, vivir la vida como queramos. Cada hombre es libre de vivir la vida como quiera. Pero lo cierto es que los ojos del Señor están puestos sobre cada uno, en lo individual. Sobre cada uno, en lo individual. Dios no ha perdido detalle de ninguno de los que estamos aquí esta noche, ni de los que están afuera. Dios no ha perdido ningún detalle de la vida de nadie. Dice la Escritura que el Señor nos amó desde el vientre de nuestra madre. Nos ha amado. Y por eso es que al final, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que tanto ofrendas son aquellos que se pierden como los que somos salvos, por el hecho de que el Señor igual nos amó a todos. Y cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, no murió por unos cuantos, sino murió por todos. Por eso la mujer samaritana le reconoce y dice, verdaderamente tú eres el Salvador del mundo. Amén. De tal manera, hermanos, que Dios tiene puesta la mirada, sus ojos, sobre cada uno de nosotros. Aunque los otros no estén aquí esta noche. Amén. Aunque los demás no estén. Pero es necesario que para que nosotros tengamos una vida llena, una vida completa, nosotros llenemos aquella parte de nuestro espíritu que solamente Dios puede llenar en nuestros corazones. El hombre puede ir a donde quiera. El hombre puede caminar a donde quiera. El hombre puede, hermanos, hacer su propia voluntad durante todo el tiempo que quiera. Lo cierto es que jamás estará completo, porque necesita llenar el vacío que solamente Dios puede llenar en él. Y leíamos ahora con mi esposa, leíamos un pensamiento que veíamos ahí en el Facebook de Paulo Coelho, y decía él, no importa cómo sea tu historia, o no importa lo triste que sea tu historia, siempre tienes que tener una sonrisa. Y decíamos, ¿en base a qué? ¿En base a qué? Siendo hipócrita con nosotros mismos. Porque es necesario, vea qué importante es esto. Es necesario que exista un elemento objetivo en nuestra vida para que realmente haya una sonrisa
dibujada en nuestro rostro. No podemos nosotros intentar vivir solamente con una motivación a la cual no tengamos acceso. No podemos nosotros buscar una motivación en la vida irreal, que sea subjetiva. Nada nos puede impulsar a menos que nosotros tengamos un motivo, una motivación real. Nadie puede sentirse motivado cuando no tiene una motivación real. Y de tal manera, usted puede tener una historia triste, pero no puede tener una sonrisa en su rostro a menos que tenga una motivación real. Y por eso leíamos el domingo y hablamos acerca de cómo cuando nosotros traemos la tribulación al plano espiritual, cuando traemos la tribulación al plano espiritual, esa tribulación entonces se convierte en prueba. Porque ahora nosotros estamos confiando en Dios y ahora sabemos que estamos en medio ya no de un problema, sino que estamos en medio de una prueba. Y que esa prueba va a crear en nosotros una paciencia. Y esa paciencia perfeccionada en nuestra relación con el Señor nos va a dar esperanza. Pero no estamos motivados por alguna, no tenemos una motivación subjetiva, sino que se convierte en una motivación objetiva, porque Dios es el que está tras el control de cualquier problema que nosotros podamos tener. De tal manera que nosotros, los cristianos, los que tenemos puesta la fe en Jesucristo, los que hemos experimentado ya en nuestra vida al Señor, sí podemos tener dibujada una sonrisa en nuestro rostro, a pesar de cualquier tribulación que pudiéramos estar pasando, no porque hemos creído en un motivador, no porque hemos recibido un mensaje positivo, sino porque objetivamente estamos creyendo en aquel que controla todo el universo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De tal manera que nosotros podemos tener una sonrisa en nuestro rostro sabiendo que el Señor, pase lo que pase en nuestra vida, el Señor va a controlar todo lo que esté pasando en nuestra vida. Hermano, y el pueblo de Israel había estado durante 400 años en Egipto. Habían llegado a causa del hambre. Habían migrado hacia Egipto. Allá está la historia de José, que fue el primero que fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto. Y cuando vino la hambruna, Egipto ya era uno de los, José ya era uno de los gobernadores allá en Egipto. Y hermanos, el rey había depositado toda la confianza sobre él, y cuando llegaron sus hermanos, él quiso que su familia vinieran a vivir con él. Y vinieron en total 52, dice la Escritura. Y los israelitas en Egipto se comenzaron a multiplicar y a multiplicar hasta que el nuevo faraón tuvo temor de los israelitas y dio la orden de asesinar a todo varón que fuera naciendo. Hermanos, en medio de la historia de Israel, en medio de los 400 años que emigraron a Egipto, hermanos, llegó, dice la Escritura, nos lleva hacia este pasaje, en el cual el pueblo de Dios estaba atribulado. ¿Por qué razón? Porque no se habían reencontrado con Dios. Porque habían obviado la existencia de Dios. Porque simplemente habían vivido la vida que habían querido. Y eso pasa en la vida del hombre. Usted puede ir donde quiera. Usted puede hacer lo que le dé la gana. Pero tarde o temprano, la necesidad de Dios vendrá a su vida. Tarde o temprano, la necesidad de Dios vendrá a su vida. Probablemente usted nunca haya sentido la necesidad de buscar el rostro del Señor. Probablemente hasta esta noche. Pero dice la Escritura acá en el pasaje que estamos leyendo, que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el que era amigo de José, el que le daba muy buen trato al pueblo de Israel. Y los hijos de Israel, ahí cambiaron las cosas. Había bonanza, había alegría,
había beneplácito de parte del rey anterior, pero aquel rey murió y vino uno nuevo, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Porque ante la ausencia, oye, ante la ausencia de Dios, nos convertimos en esclavos. Usted podrá ir y ver los países industrializados que la gente gana. El país más industrializado del mundo es Japón. El PIB es el más grande. Es decir, por cada japonés que existe, la producción es el doble de lo que produce un estadounidense. Pero ellos son esclavos de su trabajo. Ellos no viven, sino que solo trabajan. No viven. La vida se les va, buscando un ideal que jamás pueden encontrar. Porque sin Dios caemos en servidumbre. Vivimos simplemente para ser esclavos. Simplemente para ir pasando día tras día. Y cuando nos encontramos con nosotros mismos, entonces viene el desastre. Dice la Escritura que habían dos hombres. Uno construyó su casa sobre la arena, y hubo otro hombre que construyó su casa sobre la roca. Y que cuando vino la tempestad, la casa que había sido construida sobre la roca, la tempestad no pudo hacer nada contra ella. Pero cuando la tempestad vino sobre el hombre que había construido su casa sobre la arena, sobre la vanidad, sobre las riquezas, sobre elementos, hermano, que no pueden dar seguridad, había creído en él mismo, en su profesión, había creído en su fuerza, había creído en su juventud, había creído en él. Cuando vino la tempestad, cuando se acabó todo, tarde o temprano, nuestra vida nos reclama a nosotros mismos. Y cuando viene ese reclamo, dice la Escritura que la ruina de aquel hombre fue total. Pero nada le había pasado a aquel que había construido su casa sobre la roca. Y eso pasa en la vida. Cuando no construimos nosotros nuestra vida sobre la roca inconmovible que es Cristo, nuestra vida nos va a reclamar en un momento. Y nuestra ruina será total. Por eso muchos viven, a pesar de haber tenido grandes fortunas, a pesar de haber tenido bonanza en su vida, terminan siendo nadies, porque obviaron el camino de Dios, porque no les importó. Y tarde o temprano Dios va a venir a tomar cuentas del hombre. Y los israelitas habían vivido felices. Se habían olvidado del pacto. Se habían olvidado que tenían que adorar a Dios. Se habían olvidado de que tenían un Dios de los cielos que guardaba sus vidas. Y entonces el Señor los entregó a servidumbre por haberse olvidado de su Dios. Y eso pasa en la vida. Tarde o temprano, la vida te va a hacer que te encuentres contigo mismo y te va a reclamar el no haber tomado en cuenta el camino de Dios. Para muchos fue una gran sorpresa que este hombre que había secuestrado por años, por 10 años y tanto a aquellas jovencitas, este hombre puertorriqueño, fue sentenciado a 1000 años de cárcel. El hombre se encontró con su realidad tarde o temprano. Y el muy cobarde se ahorcó. ¿Por qué razón? Porque jamás quiso rendirse al nombre de Jesucristo. Y lo que pasa en la vida de muchos es que caen en servidumbre y viven gimiendo porque no aceptan el señorío de Jesucristo, simplemente. Y dice ahí la Escritura y clamaron, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, a causa de la mala vida que estaban pasando. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dios ya sabía que estaban sufriendo. Dios conocía el clamor. Pero es necesario que para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea cambiada, nosotros tenemos que dar el paso para acercarnos al Señor. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros.
muchos estamos viviendo la vida de tal manera como la estamos viviendo, en servidumbre, porque queremos. Porque no queremos acercarnos y aceptar el señorío de Cristo cuando el Señor nos hace una invitación y nos dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero para eso tenemos que estar a cuenta con el Señor. Y el pueblo gemía. Y el clamor subió hasta el cielo. Dios conoció del clamor, pero faltaba algo. Faltaba que nosotros, su pueblo Israel, se acercara a Dios y buscara a Dios. Miren lo que dice ahí el versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Dios tiene un pacto con nosotros. Dios tiene un pacto con nosotros. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Pero hasta ahí. El plan de Dios está para cada uno de nosotros. ¿Dios hace excepción de personas? No. Dios hace la invitación. El Señor tiene el plan para nosotros. Dios tiene un propósito. La Escritura dice: porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Hay un plan de Dios en nuestra vida, pero nosotros tenemos que buscar el plan de Dios a través de nuestra obediencia, a menos que queramos seguir viviendo en servidumbre. La obediencia me saca de la servidumbre, la obediencia me saca de la esclavitud. Y cuando Salomón estaba construyendo el templo para el Señor, dice la Escritura que no ha habido ningún gobernante que haya tenido tantas riquezas como Salomón. Y cuando Salomón había construido el templo para Jehová y había hecho una obra tan magnífica, e incluso había llamado a diferentes arquitectos y había llamado a diferentes artistas para que hicieran incluso querubines y ángeles bañados con oro, hechos de madera, bañados con oro. Era algo espléndido. Pero antes, cuando inauguró el templo, y quiero llevarlos a ese pasaje, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, que miren lo que dice Salomón. Hay un gemir, hay un clamor, y Dios lo conoce. Dios conoce el clamor de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestra necesidad. Dios sabe lo que está pasando. Si estamos desesperados, si estamos enfermos, si estamos atribulados, si estamos con ganas de irnos de la casa, abandonar. Dios sabe todo eso. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Amén. Amén, hermanos. Capítulo 6 y versículo 12. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová. ¿Están conmigo? En presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca, y con tu boca lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que sus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Y aquí los cielos
los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento, y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás, y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere, y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, o añublo, langosta, o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra, en donde moren cualquier plaga, o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Dios es un Dios de pactos. Y cuando nosotros entendemos que la obediencia hacia Dios nos va a garantizar el salir de la servidumbre y de la esclavitud en que estamos viviendo, nos convertimos en obedientes. Cuando reconocemos que nuestra relación con el Señor no es algo subjetivo, sino que se convierte en una realidad, en algo objetivo, comenzamos a vivir una nueva vida. Por eso la Escritura dice en Corintios, de tal manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero eso depende. ¿De qué depende, pastor? Depende de nuestra obediencia. Si usted quiere buenos días, si usted quiere tener una vida en prosperidad, una vida en la que usted va a sentir satisfacción en su vida, salir de la servidumbre, usted tiene que venir al pacto de Dios. Usted tiene que venir al pacto con el Señor. No podemos vivir doble vida. No podemos estar viviendo. La Escritura nos lo enseña. Y dice el Señor, y si pecaren, y si se apartaren de sus caminos, y si fueren rebeldes, al Señor no le importa. No le importa nuestro pasado. No le importa las condiciones, si estuvimos en el Señor, si nos fuimos y venimos y regresamos. Al Señor no le importa. Lo que le importa es que en un momento determinado decidamos reconciliarnos con el Señor y a partir de ese momento seguir en obediencia al Señor. Cuando hacemos eso, comienzan a cambiar
todas las situaciones de nuestra vida. Pero hasta que lo hagamos, hasta que el clamor de Israel suba al cielo y el Señor escuche nuestro clamor y nosotros tomemos la determinación de buscar al Señor con todo nuestro corazón, entonces la vida nos va a cambiar. Muchos de nosotros queremos que las cosas cambien, pero nosotros no queremos cambiar. Muchos queremos, hermanos, que Dios traiga sobre nosotros una vida llena de plenitud, pero nosotros no queremos poner nada de nuestra parte. Y por eso, cuando le pasa algo a alguien, yo siempre pienso en el propósito de Dios. Siempre pienso en el propósito de Dios. Porque, ay, pobrecito el hermano, lo que le pasó. ¿Cuál será el propósito de Dios en el problema que está pasando, hermano? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Porque Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Y mientras no lo reconozcamos, nuestra vida no va a cambiar. Mientras no lo reconozcamos, vamos a seguir viviendo en servidumbre. Mientras no reconozcamos que Dios es el que está tras todo lo que nos está pasando, no vamos a poder vivir en libertad. Hermanos, necesitamos reencontrarnos con Dios. Necesitamos luchar por agradar a Dios. Yo no digo que sea fácil. Yo no digo, hermanos, que esto es cosa de que cualquiera lo puede hacer. Porque tenemos un enemigo en común, que es Satanás, el diablo, que va siempre a estar continuamente tirando dardos hacia nuestra mente, hacia nuestro corazón, hacia nuestra vida. Pero es entonces cuando nosotros tenemos que estar preparados con la armadura del Señor. Amén. Tenemos que vestirnos nosotros, hermanos, con el escudo de la fe. Amén. Con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, apresto los pies con el Evangelio. Amén, hermanos. De tal manera que nosotros tenemos que estar envueltos en el Evangelio. ¿Para qué, pastor? Para ser fuertes en la vida, para que las cosas vayan bien. Y si no, ¿qué? Vive en servidumbre. Porque el hecho de tener dinero, el hecho de que nos vaya bien, entre comillas, no significa que haya satisfacción en la vida. Y eso lo podemos ver. Y eso lo podemos ver nosotros en la gente famosa, en la gente que tiene dinero, que siempre trata de vivir extravagantemente porque nada llena su corazón, nada llena su corazón. Y vemos nosotros a los famosos haciendo cada locura, porque en su vida no hay satisfacción. Tenemos nosotros, hermanos, que acercarnos a Dios, reencontrarnos con Dios. Que el clamor de Dios que el clamor hacia Dios sea conocido. Que el pueblo en medio de la servidumbre pueda llevar a Dios su clamor. Y buscando la obediencia hacia Dios, nosotros podamos encontrar el sentido correcto de nuestra vida. Si usted quiere vivir como le dé la gana, viva como le dé la gana. Pero la garantía es que si usted vive de acuerdo a lo que Dios quiere que usted viva, su vida será llena de satisfacción. Hay una garantía. Y Salomón, inaugurando el templo, le dijo al Señor, se arrodilló y le dijo: Señor, ¿y si nos alejáramos de tus caminos? Pero un día nosotros decidimos regresar a tus caminos. Tú nos perdonarás, Dios. No importa las veces que nosotros nos hayamos ido. Y por eso es que uno de los proverbios de Salomón dice: 7 veces cae el justo y todas esas veces se levanta. Porque Dios está, hermano, dispuesto a recibirnos las veces que sea necesaria. Tal vez los hombres no. Tal vez los hombres no. Porque nosotros guardamos el prejuicio. Pero Dios siempre va a estar dispuesto a recibirnos. Hermanos, nosotros no podemos obviar la servidumbre en la que estamos viviendo. Y por eso decimos siempre: si usted tiene necesidad de Dios, busque a Dios mientras Él puede ser hallado. Mientras todavía el Señor nos esté haciendo la oferta de que vengamos a Él y nuestra vida sea transformada, nuestra vida sea llena de paz, nuestra vida sea llena de tranquilidad. Nosotros podemos transformar nuestra vida cuando buscamos la voluntad de Dios. Hermano, usted está buscando un milagro. Usted está buscando salir de la situación de esclavitud en la que usted está.
no olvide que Dios tiene un llamado para usted. No olvide que el Señor tiene para usted una invitación, si usted quiere tomarla. Nadie le va a obligar. Es una decisión que usted personalmente tiene que tomar. Usted dice, no, a mí me gusta la vida que yo vivo.